Hola, ¿qué tal familia, amigos? Es un privilegio, un gusto como cada domingo encontrarnos por este medio, por este canal de YouTube. Esperamos con mi esposa Pili de todo corazón hayas tenido una excelente semana y bueno, muy animados seguramente con esta exposición maravillosa de este Sermón del Monte, el primer segmento que trata de las bienaventuranzas. Acompáñame a orar juntos para que Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos siga estimulando a continuar en esta carrera. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por lo que fue la semana que termina. Bendito seas porque a diario recibimos de tu aliento, de tu fuerza, de tu fortaleza. Gracias por recordarnos cada día que debemos ser esas personas pobres en espíritu, que reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre Santo. Y cada día, cada segundo reconocemos que sin ti no podríamos tener vida. Gracias, Padre Santo, por lo que hoy nos vas a enseñar. Te ruego para que tu palabra se afirme, se aloje en lo más profundo de nuestros corazones y que esa palabra se convierta en vida para nosotros en medio de este mundo tan convulsionado, en medio de tantas pruebas tan difíciles que nosotros a diario debemos enfrentar. Te pido que tu palabra y tu Espíritu Santo sean los que hablen hoy. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, como siempre te animo para que por favor dejes de lado cualquier cosa que pueda eventualmente distraerte y nos concentremos a poder escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a hablar de la segunda bienaventuranza que Jesucristo enseñó en este famosísimo Sermón del Monte. Ve de una vez conmigo a Mateo capítulo 5, verso 4, y voy a leerlo como hice la vez pasada, en tres versiones distintas ese versículo. Mateo capítulo 5, versículo 4. En la versión Reina Valera 60 la leemos de la siguiente forma: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo texto dice: afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Y en la Nueva Versión Internacional dice: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Muchas personas podrían decir: esta afirmación es lo más ilógico o hasta absurdo. ¿Cómo alguien puede ser bienaventurado, afortunado, dichoso, feliz porque llora? Si hay una cosa en el mundo, o una cosa que las personas del mundo traten de evitar a toda costa, es el dolor, ¿no es así? Todo lo que en este mundo está hoy organizado está enfocado, terrenalmente hablando obviamente, y hacia las personas, en que no haya absolutamente ninguna situación dolorosa o que cause desequilibrio emocional. La filosofía de este mundo obviamente trata de desenfocarnos o de quitar la mente de los problemas, de darle la espalda a cualquier cosa que pueda causar, como ya lo dije, desestabilidad. Las cosas, mucha gente dice, de por sí están lo suficientemente malas o en detrimento como para nosotros llorar o sufrir o pasarla mal. La organización de la vida, en su continua búsqueda de los placeres, el dinero, la energía y entusiasmo, se gasta totalmente hacia esta dirección. Todo hoy en día es entretenimiento para poder sacar a la gente de su realidad, de una realidad que oprime el alma, que constriñe el espíritu y que obviamente afecta a los sentidos. Pero Jesús dice: dichosos los que lloran. Y Lucas en su evangelio escribió de la siguiente manera: Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Acabo de leer el capítulo 6 en el versículo 21 de este evangelio de Lucas. En esa segunda bienaventuranza entonces estamos viendo que Jesucristo promete bendición y felicidad en su momento a los que lloran. Ahora, para entender bien esta bienaventuranza debemos mirar el contexto y seguir la línea de lo que el Señor venía diciendo en lo que hace 8 días compartí con ustedes. Hace 8 días hablamos: bienaventurados en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Y aprendimos básicamente en el pasado mensaje que estas personas pobres en espíritu son las que reconocen su necesidad espiritual, que saben que están arruinados espiritualmente y reconocen su incapacidad total, pero a la vez el auxilio y la gracia que Dios puede otorgar. Así es de que hoy vamos a ver en esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La primera forma de llanto que ustedes y yo podemos experimentar o tener es, por supuesto, el dolor por el pecado. Cuando somos hijos de Dios, cuando tenemos esa relación íntima con nuestro Padre y cuando el Espíritu Santo nos habla permanentemente y Dios mismo por su palabra, nos encontramos permanentemente en una confrontación acerca de lo que Dios quiere, lo que Dios dice, qué es lo que Él desea ver en nosotros versus cómo somos nosotros. Cuando nosotros nos hallamos ante Dios y su santidad y nos vemos a nosotros mismos, comprendemos entonces que no estamos viviendo del todo la vida que Él desea que nosotros vivamos. La primera manifestación de llanto, de pesadumbre, de tener un espíritu contrito, de tener un espíritu entristecido, es precisamente el haber ofendido a Dios. ¿No es así? Yo sé que a ti como a mí nos duele ofender a un Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, que es todo amor, que es misericordia, un Dios que es benévolo, un Dios que nunca nos descuida ni por un segundo, un Dios que está al tanto de la vida de nosotros y de cada persona que amamos. Asimismo sentimos tristeza porque sabemos por lo que dice la Escritura que cuando ustedes y yo pecamos contra el cielo y contra Dios, lastimamos su corazón y automáticamente dañamos la comunión que Él quiere que tengamos con Él. Y es como una forma de deslealtad cuando nosotros infringimos la ley de Dios. Este llanto es un llanto por no haber correspondido a su amor incondicional y por no hacer el bien que Él espera de cada uno de nosotros. Ahora, para llegar a este punto de quebrantamiento, es necesario en primer lugar pedirle a Dios que nos examine como lo hiciera el salmista. Mira lo que dijo David en el Salmo 139, versos 23 y 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Ahí entonces le está diciendo David que sea Él mismo. Dios conoce nuestro corazón. Él escudriña lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de donde salen todas las acciones. Y por eso David le hace esta petición. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como tú quieras que yo viva. En segundo lugar, hemos de examinarnos a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Si hacemos esto periódicamente, descubriremos que diariamente, porque todos pecamos, todos infringimos la ley de Dios en palabras, en pensamientos o en hechos, aún teniendo pensamientos, ideas y sentimientos que no son dignos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. David se halló con esa confrontación particular. Antes de lo que leímos en el Salmo 119, en el Salmo 32, David dijo lo siguiente. Mira conmigo los versículos 3 al 5. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando. Mira esto, de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. El dolor por haber ofendido a aquel que nos ama, aquel que nos ha llamado, como ya lo dije, y nos ha sacado de ser lodo cenagoso, ese dolor por haberle causado dolor, valga la redundancia, debe entonces ser una forma de lamento o de lloro en cada uno
de nosotros. Es por eso que en los días del profeta Joel, cuando Israel había abandonado a Dios y se había acomodado a la forma de vida de ese entonces, el profeta, o Dios por medio del profeta, dijo lo siguiente: nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Esto lo puedes ver en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Sabes? Los hombres lloran, las personas lloran cuando alguien les falla, ¿verdad? Pero ¿cuántas lágrimas hemos derramado nosotros de corazón porque le hemos fallado a Dios? ¿Cuánto lamentamos nuestra maldad? ¿Cuánto lamentamos ir en contravía de lo que Dios dice? Esas fueron las circunstancias en las cuales David hizo esta afirmación. Todos conocemos la historia de primera mano. Y Dios también permite en nosotros la tristeza o la aflicción o el dolor por el pecado para que cambiemos de conducta, como lo acabo de leer en ese pasaje de Joel. Es por eso que el apóstol Pablo escribió también a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 7, versículos 8 al 10. La carta que les escribo hizo que ustedes se pusieran tristes. La carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes. Pero no lamento haberla escrito, dice Pablo. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. La tristeza del mundo es egoísta, sin fruto, y siempre lo alejará a uno de Dios porque produce muerte. Pero la tristeza que según Dios es provocada o permitida por el Espíritu Santo, nos humilla, nos acerca a Él, nos lleva al arrepentimiento y por eso produce salvación y vida eterna. El segundo aspecto de esa bienaventuranza tiene que ver con las aflicciones que podamos experimentar. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por momentos de aflicción, verdad? Y quiero mencionar 4 cosas puntualmente. Una de las aflicciones más comunes en las cuales, o por las cuales hemos nosotros llorado, y puedo decirlo con propiedad porque todos hemos llorado por la muerte de un ser querido. Es una tristeza para la cual jamás estaremos preparados, ¿verdad? Así sea que la persona que partió haya estado en una condición ya de salud muy quebrantada o que de pronto ya haya entrado en muchísimos años y ya por la edad pues tenga que, como decimos popularmente, abandonar este mundo. Pero llorar en duelo es algo lógico en la vida. Cuando una persona parte, Dios nos diseñó en esa parte de nuestra alma donde tenemos los sentimientos. Recuerda que en nuestra alma está nuestro intelecto, nuestras emociones o sentimientos y nuestra voluntad. Y los sentimientos son una forma de expresar lo que estamos sintiendo. Yo recuerdo cuando mis padres partieron de esta tierra, cuánto dolor, cuánta tristeza me produjo eso, cuánta desolación, cuánto vacío que sentía que no podía superarlo. Y sé que tú me estás escuchando y seguramente has experimentado la pérdida de algún ser querido, muy cercano a ti tal vez, y has llorado y has creído que no vas a recibir consolación, pero como lo vamos a ver en un momento, recibimos siempre de Dios la consolación. El luto siempre será algo doloroso que paradójicamente nos puede llevar a nosotros a tener una
buena estima, a poder querer vivir mejor, a aprovechar mejor los días y a cuidarnos, por supuesto, como templo del Espíritu que es nuestro cuerpo, para tener vitalidad. Pero volviendo a esto de el dolor o la tristeza por la muerte de alguien muy cercano, ustedes recuerdan la historia, seguramente recordarán lo que relata Génesis de lo que le hicieron los hermanos a José, cómo trataron de matarlo, luego lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto y luego le dijeron a su padre, a Jacob, que su hijo José había muerto presa de una fiera del campo. Y recuerdan que llevan la túnica de él, la empapan en sangre y se la llevan a Jacob. Y a mí me quebranta mucho y me conmueve lo que dice Génesis 37 en los versos 34 y 35. Dice: allí mismo Jacob, cuando escucha esa triste, esa lamentable noticia de que su hijo José ha muerto, dice, rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto, escúchame bien, y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien, lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Dice Génesis 37, 34 y 35. No tengo palabras, simplemente quiero leer el texto y sabes de qué estoy hablando y cómo se siente uno. Y no quiere uno consuelo de nadie, uno siente que se le fue la vida, uno siente que no tiene razón para vivir, etcétera, etcétera. Y es una forma de llanto, es una forma de sentirse desconsolado, de sentirse desolado, de sentir como que no hay nada más que hacer en esta tierra. Es una forma de llanto. Otra forma de llanto es por las decepciones de la vida. En uno de los grandes salmos que escribió David, bueno, todos son maravillosos, él recita, él muestra las profundidades del dolor que tiene en el corazón. Se siente decepcionado y triste. Mira conmigo el Salmo 55, de los versos 1 al 8. Y voy a leerlo en la misma versión, traducción en lenguaje actual. Salmo 55, del 1 al 8. Dios mío, no me des la espalda, dice David. Presta oído a mi oración, atiéndeme, respóndeme, estoy angustiado y no encuentro paz. Me asusta oír los gritos de los malvados enemigos que me oprimen. No solo se enojan conmigo, para colmo me persiguen. Siento que el corazón se me sale del pecho. El miedo a la muerte me domina, dice el verso 4, y en el 5, estoy temblando de susto, realmente estoy espantado. Quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto, buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentan. Cuántas decepciones, cuántas aflicciones, cuántas tristezas propias de este mundo, aparte de la primera que mencioné, nosotros podemos experimentar. Aquí David está abriendo su corazón a Dios y le está diciendo que está angustiado, que necesita una pronta respuesta, que sus enemigos lo están rodeando y que lo oprimen y lo persiguen. Y dice: siento mi corazón que se me sale del pecho. ¿Has sentido algo como eso? En un momento de ansiedad, de angustia, de querer tirar la toalla, donde ya tus fuerzas totalmente se han extinguido y desearías estar lejos, ¿verdad? David lo sintió, lo experimentó, lo expresó. Quisiera tener alas e irme lejos, volar de aquí a un lugar realmente tranquilo. Ese es el clamor de un hombre que quiere escapar del dolor y de la tristeza. David hace un eco del deseo de la humanidad, un clamor por libertad, un clamor pronunciado por todos los que anhelan un consuelo cuando son incomprendidos, cuando nadie ha pasado por esa situación, un clamor porque esa tristeza sea colmada, sea mejor calmada, y porque esa decepción y amargura o lo que le haya producido
ese quebranto desaparezca. El lugar de calma perfecta y de paz y de consuelo solamente lo hallaría en Dios, como lo veremos en unos segundos. Podemos también llorar al evocar tiempos buenos o viejos tiempos, como diríamos nosotros. Mira lo que dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 1, versículos 3 y 4. Mira lo que le dice Pablo en esta carta al joven Timoteo. Mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan más ganas de verte. ¿Cómo me alegraría eso? Todos sabemos que esta carta el apóstol Pablo le dirigió al joven Timoteo en una prisión. Y Pablo en estas letras, en estos párrafos, en estos renglones que dirigió al joven Timoteo, evoca esa época en la cual se reunía con la abuela y la madre de Timoteo, con el mismo Timoteo que desde niño escuchó las Escrituras, como seguramente todos lo sabrán. Y Pablo recuerda esos momentos maravillosos también cuando Timoteo en su adolescencia le acompañó a sus largos viajes para evangelizar a la región de Éfeso, por ejemplo, todo eso que compartieron juntos, los sufrimientos, tal vez la oposición del mismo pueblo judío, de los mismos compatriotas del apóstol Pablo. Y aquí Pablo en el versículo 4 dice: cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan ganas de verte. Seguramente Timoteo, cuando Pablo tuvo que salir de Éfeso, lo abrazó, tal vez le dijo: no quiero que te vayas porque tú has sido un apoyo para mí, como desde luego también fue Timoteo para Pablo, un gran apoyo en su labor de evangelizar en las regiones de Asia y particularmente en Éfeso. Es muy probable que Timoteo no quería desligarse, apartarse de la compañía de Pablo, y es por eso que Pablo le dice: pero ánimo, dice, me acuerdo cómo lloraste y me dan ganas de verte. Él se entristeció muchísimo, el joven Timoteo, pero Pablo mira el versículo 5, cómo lo anima. Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Pablo evocaba esos momentos maravillosos, pero estaba seguro que el joven Timoteo confiaba en Dios y que recibiría de Dios esa consolación, esa fuerza y esa fortaleza en ese difícil momento cuando tuvieron que distanciarse, y que solamente por cartas era que Pablo estaba cercano al joven Timoteo. Como lo hemos visto, el salmista estaba experimentando las lágrimas de la soledad, y Pablo estaba animando a Timoteo, llorando evocando esos tiempos bonitos. Seguramente tú también, ¿verdad? A veces decimos todo tiempo pasado fue mejor, y hay épocas, sobre todo cuando estamos tristes, cuando estamos apesadumbrados, cuando estamos en medio de la prueba, de la aflicción, como decimos popularmente, que evocamos esos momentos donde todo era tranquilo, donde todo era paz, digámoslo así, donde no teníamos pruebas y situaciones difíciles, y donde con lágrimas tal vez le pedimos a Dios ahora que nos ayude en ese momento difícil. Podría citar muchísimos más ejemplos, pero quisiera referirme a un ejemplo más. Recordemos que Jesús también lloró. Jesús lloró por la dureza del corazón de los propios judíos, como lo escribe Mateo en el capítulo 23. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como esa gallina sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y tal vez el texto más reconocido y más nombrado en las Escrituras es cuando Jesús llega después de que su amigo Lázaro ha muerto, y observa a sus hermanas María y Marta desconsoladas, tristes, apesadumbradas, y donde le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Dice el texto más corto de la Biblia que Jesús lloró. Jesús lloró también por el pueblo que él amaba y que le fue indiferente. Esas fueron lágrimas de compasión y de amor. Pero vamos a la segunda parte de la bienaventuranza, porque ya vimos varios ejemplos acerca de qué nos puede producir llanto o aflicción o tristeza. La consolación es la parte maravillosa. En Mateo 5:4 al principio leímos: dichosos los que sufren porque serán consolados. ¿Cómo entendemos la consolación? Por supuesto, como algo que nos da esperanza, como algo que va precisamente a mitigar la tristeza y que nos va a enfocar en las verdades de Dios. El llorar de las bienaventuranzas se trata de un llanto normal, pero también de ir al corazón del mismo Dios, que también ve con amor y con comprensión mejor nuestro llanto. Atesoremos esas palabras en nuestro corazón, porque Jesús dijo lo siguiente en cuanto a la consolación cuando estemos tristes. Jesús dijo en Mateo 11:28: ustedes que viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. El apóstol Pablo, en la segunda carta que dirigió a la iglesia de Tesalónica, dijo lo siguiente: Dios nuestro Padre es bueno, por eso nos ha amado y nos ha dado el consuelo eterno y la seguridad de que seremos salvos. A Él y a nuestro Señor Jesucristo les pido que les den ánimo y fuerzas para que siempre digan y hagan lo bueno. Qué maravillosa es esta carta que dirige Pablo a los de Tesalónica. Les recuerda que Dios es bueno y que en Él encontrarán el consuelo y la seguridad que ellos necesitan. Por supuesto, cuando están seguros, tendrán el ánimo y las fuerzas para continuar. Toma esas palabras para ti. Dios sigue siendo bueno. Él siempre nos ha amado. Y Él, en este momento de aflicción que estás pasando, no sé de qué naturaleza, pero ten la seguridad que de Él vendrá tu consuelo. Y por supuesto, el mayor consuelo es el que tú y yo recibiremos cuando estemos en la eternidad. Las palabras de Juan deben conmover nuestro corazón hasta lo más profundo y recordarnos, en verdad, que en medio de la desolación, del desconsuelo, de la tristeza, del llanto, tú y yo somos bienaventurados. Y te voy a leer por qué. Léelo conmigo, por qué somos bienaventurados en medio de la tristeza, de la aflicción. Porque dijo Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos. Escúchame y subráyalo: para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Mira el verso 4. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Estimado amigo, amiga, este es el consuelo que tú y yo tenemos. Tal vez hoy estés triste, desconsolado, desconsolada por la pérdida de alguna persona cercana a ti que amabas entrañablemente. Tal vez hoy estás llorando porque te han decepcionado, porque las cosas de este mundo han traído tristeza a tu alma y has querido volar y salir corriendo y dejar todo tirado. Tal vez
Hoy estás evocando aquellos tiempos donde nada de estas cosas vivías y donde había tranquilidad y paz en tu corazón. Tal vez hoy te sientes quebrantado por cualquier otra razón, pero quiero decirte, en Dios tenemos esa seguridad y esa consolación, como lo leí en este texto. Un día todo esto pasará, un día todo cambiará. No puedo decirte cuándo ni de qué manera, pero sí puedo decirte que nuestro Dios, el Dios de toda consolación, está ahí para ti. No desmayes, no desesperes, y cada vez que estés en medio de una prueba difícil, recuerda que Jesús te llama bienaventurado o bienaventurada, porque en su momento recibirás la consolación. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar lo que escribiera el apóstol Juan cuando tú leíste el libro el rollo del profeta Isaías, donde dijiste que tú viniste a dar libertad a los cautivos, a consolar a aquellos que estaban en prisión, a liberar a aquellos que estaban en medio de alguna situación difícil. Señor, hoy te damos las gracias porque eres nuestra consolación. Gracias, Papá, por tu Espíritu Santo, el gran consolador que nos consuela en cada difícil situación, para que, como dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, nosotros también podamos consolar a aquellos que sufren. Gracias porque tú a nuestro llanto le llamas, o mejor, a los que lloramos, a los que sufrimos, nos llamas bienaventurados, porque recibiremos de ti mismo esa preciosa consolación. Te alabo y bendigo tu palabra y te doy gracias por alentar nuestro espíritu y vivificar nuestra alma con tu palabra. En tu nombre santo hemos orado. Amén. Mucho ánimo, sea por lo que sea que estés pasando. Recuerda que el buen consolador está en tu corazón. Acude a Él en cualquier momento, en cualquier situación y a cualquier hora, porque Él está ahí para ti. Te enviamos un saludo muy especial con mi esposa Pili, deseando que esta semana que comienza recibas la fuerza del Señor. No olvides, por favor, compartir este mensaje. Visítanos aquí dejamos los perfiles de Facebook e Instagram, y si deseas ser parte de esta labor que hacemos con Pili, tus donaciones u ofrendas para nosotros son de gran valor. Realmente la necesitamos para que todo esto pueda seguir usándose para la extensión del reino de Dios. Un fuerte abrazo y gracias por entender. Mi corazón está muy quebrantado y le doy gracias a Dios por Él y por su palabra. Nos vemos en 8 días y continuaremos aprendiendo de Él. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.